¿De verdad crees que después de los 40 ya es demasiado tarde para empezar de nuevo? Pues ahí comienza el mayor error de tu vida. Mientras algunos dicen que la edad es un peso, los más prósperos la transforman en un arma secreta. Hoy vas a descubrir lo que nadie te había contado. Por qué quienes pasan de los 40 tienen muchas más posibilidades de enriquecerse, si saben qué hacer con su propia historia. Si sientes que la vida te está empujando hacia un cambio, pero no sabes por dónde comenzar, este video fue hecho para ti. Así que deja tu like de una vez, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque el secreto que transformó la vida de miles puede empezar a transformar la tuya hoy. La adaptación es la clave. No sobrevive el más fuerte, ni el más inteligente. Sobrevive quien se adapta más rápido. La vida después de los 40 puede parecer un parteaguas, y de hecho lo es, pero no en el sentido de decadencia que muchos predican. Al contrario, es cuando la claridad se convierte en una ventaja competitiva. Quien entiende esto comienza a jugar otro juego, el de la reinvención consciente. A los 40, ya has recibido muchos golpes de la vida. Has visto ciclos cerrarse, amistades cambiar, sueños hacerse polvo, y aún así sigues aquí. Eso no es debilidad, es experiencia. Adaptarse no es agachar la cabeza a lo que venga, sino saber leer el escenario y tomar decisiones más rápidas que los más jóvenes. ¿Y sabes cuál es el secreto? La mayoría de los más jóvenes ni siquiera sabe quiénes son. Tú ya lo tienes claro. Por eso tantas personas mayores de 40 empiezan a prosperar de verdad, porque ya se equivocaron lo suficiente para saber dónde no volver a pisar. Ya intentaron agradar a todo el mundo y entendieron que eso es la receta del fracaso. Y aquí va una señal. Si sientes que la vida te está empujando hacia un cambio, quizás sea porque te está llamando a tu mejor etapa. Y eso comienza con una sola cosa: reprogramación mental. Napoleon Hill. La mente humana es como un jardín. Todo lo que piensas, lo siembras. Napoleon Hill decía que, si no cultivas tu mente con ideas fértiles, será invadida por maleza, los pensamientos negativos, limitantes, destructivos. Y lo más peligroso, esa maleza crece en silencio, disfrazada de verdades absolutas. Ya estoy viejo para eso. A mi edad ya nadie me contrata. ¿Te suenan esas frases? La reprogramación mental empieza al podar esas creencias. Puedes hacerlo con afirmaciones diarias, leyendo los libros correctos, como Más listo que el diablo o El poder de la mente subconsciente, e incluso reescribiendo tu narrativa personal. En lugar de repetir que ya estás demasiado viejo, di, ahora es cuando estoy listo. Eso cambia tu postura, tu energía y, claro, tus resultados. La palabra tiene poder y el pensamiento crea realidad. Una buena práctica es elegir una frase de poder y repetirla todos los días frente al espejo. Algo como, mi mente es mi territorio y solo entra lo que yo permito. Parece simple, pero es eso lo que abre espacio interno para nuevas oportunidades. Porque antes de cambiar la vida afuera, necesitamos reconfigurar el centro de mando aquí adentro. Y cuando eso sucede, algo increíble empieza a revelarse: la experiencia como triunfo. Hay quienes piensan que la innovación es cosa de jóvenes, pero déjame contarte un secreto que el tiempo enseña. Innovar no es tener ideas nuevas, es tener el valor de aplicarlas con sabiduría. Y eso, amigo mío, la madurez lo entrega en bandeja. Quien tiene más de 40 carga algo que los jóvenes todavía están construyendo: discernimiento. La habilidad de separar el brillo falso de la oportunidad real. ¿Cuántas veces has visto a gente buena caer en una trampa solo porque no tuvo paciencia para observar? Eso sucede porque la experiencia no es solo un cúmulo de años. Es un filtro refinado que evita que entremos en problemas. La edad te da algo que no se compra en un curso: instinto. Sientes cuando algo tiene fundamento o cuando es solo una moda pasajera. Eso es oro en los negocios, en las relaciones e incluso en la forma de cuidar la salud. Piensa conmigo. Mientras muchos están corriendo detrás de ser alguien, tú ya entendiste que el verdadero juego es mantenerse íntegro. Eso lo cambia todo. No es casualidad que tantas empresas hoy estén rescatando profesionales maduros para cargos de liderazgo, porque saben que la sabiduría no se aprende en la universidad,
Y cuando la experiencia se encuentra con el propósito, es ahí cuando las historias empiezan a transformarse en grandes giros. Si este contenido está teniendo sentido hasta ahora, respira profundo y ayúdame a compartir esta luz. Haz clic en el botón de me gusta. Eso le muestra al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Deja en los comentarios: mi edad es mi poder. Yo prospero porque decidí. Así creamos una cadena de fe y acción. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perder los próximos capítulos de este viaje. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este contenido alcance a más personas en busca de prosperidad bíblica y autodominio. Y si este video llegó hasta ti, no es por casualidad. Hay algo aquí que tu espíritu necesitaba escuchar. Ahora sigamos, porque el próximo secreto va a influir en tus decisiones. La historia de Carlos Meneses. Carlos Meneses era chofer de autobús. 50 años. Historial limpio. Décadas en la carretera. Hasta que de un momento a otro, fue despedido. El golpe fue duro. Él pensaba que a partir de entonces sería invisible para el mercado. Se sentó en el sillón, prendió la tele y pasó días sin rumbo. Pero fue justamente en ese silencio que algo dentro de él despertó. ¿Y si aún hubiera más para mí que solo esto? Empezó pequeño, tomando fletes con un auto rentado. Después, se volvió chofer de ejecutivos. Aprendió sobre puntualidad, atención al cliente, vestimenta, cosas que nadie le enseñaba cuando solo manejaba en la ruta del autobús. Un día, un cliente elogió su manera profesional y le sugirió: ¿por qué no abres tu propia empresa? Esa frase encendió una chispa, y Carlos no solo la abrió, sino que la hizo crecer. Formó un equipo, creó una identidad visual y comenzó a atender eventos corporativos. Y el detalle más inspirador: todo esto con poco más de 50 años, cero experiencia en negocios y un pasado que muchos llamarían sencillo. Pero Carlos entendió que el pasado no define. Lo que define es lo que decides hacer con él. Y fue ahí cuando tuvo una revelación que lo cambiaría todo. El punto de giro. El verdadero punto de giro para Carlos no fue cuando compró el primer auto de su flota. Fue cuando entendió que no vendía transporte. Vendía tranquilidad. Vendía confianza. El cliente que contrataba sus servicios quería más que llegar al destino. Quería la certeza de llegar bien, con puntualidad y discreción. Cuando Carlos comprendió eso, todo cambió. Dejó de ser solo un chofer y se convirtió en referencia. Empezó a invertir en detalles: agua fría en el coche, playlists personalizadas, postura impecable. Comenzó a ser recomendado en grupos de empresarios, a atender celebridades e incluso diplomáticos. Y no fue suerte, fue percepción. Cuando entiendes el verdadero valor de lo que ofreces, logras comunicarlo con claridad, y el mercado responde. ¿El resultado? En 2 años, sus ganancias se triplicaron. Lo más curioso es que Carlos no cambió lo que hacía, cambió el cómo, y eso marcó toda la diferencia, porque cuando la mentalidad evoluciona, hasta el servicio más simple se transforma en algo valioso. Y si eso pasó con él, que estaba en el suelo emocional a los 50, ¿qué te impide a ti volver a empezar también? Es más, ¿qué cosa tan valiosa ya tienes hoy, pero quizá aún no la has visto? La gran lección. La mayoría de las personas cree que el éxito es cuestión de suerte, pero quienes viven la jornada saben, prosperar es una decisión. Carlos no tuvo un empujón mágico del universo, tomó una decisión consciente, dejó de preguntarse ¿por qué me pasó esto? Y comenzó a preguntar ¿qué puedo hacer con esto? Ese cambio simple, pero poderoso, lo puso en control de su propia historia. Y la edad, que muchos ven como un obstáculo, se convirtió en su mayor activo. Cada error del pasado se volvió una lección de negocio. Cada frustración se transformó en aprendizaje de servicio. Cada cliente perdido se convirtió en un ajuste de estrategia. La vida después de los 40 no es un final, es una bóveda llena de recursos a la que solo tú tienes la llave. Y esa bóveda solo se abre cuando dejas de lamentarte y comienzas a actuar. Por eso, la frase que lo cambió todo para Carlos fue la misma que puede cambiar la tuya. Yo soy próspero. Así de simple, dicha con firmeza,
con convicción, con fe, porque cuando te ves como alguien que merece prosperar, el mundo empieza a verte así también, y entonces, todo a tu alrededor comienza a reorganizarse. Ahora dime, ¿estás listo para declararte al universo? Ahora dime, ¿cuántas veces dejaste de actuar porque pensaste que ya era demasiado tarde? ¿Cuántas oportunidades ni siquiera intentaste por creer que tu mejor etapa ya había pasado? La verdad es que quien decide prosperar después de los 40 carga con una ventaja que nadie puede copiar: la experiencia que forma carácter, la mirada que ve más allá de lo obvio, la madurez que transforma cualquier nuevo comienzo en un movimiento estratégico. Y si este video resonó contigo, dale me gusta ahora mismo. Eso ayuda mucho al canal a crecer y a difundir este mensaje. Aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, cada vez que salga un nuevo contenido como este, serás notificado de inmediato. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Puede ser la llave que faltaba para desbloquear la vida de esa persona, porque cuando alguien crece, todos a su alrededor también crecen. Que sigas tu camino con fe creadora, claridad de propósito y disciplina diaria. Que tu boca declare victoria, que tus talentos se multipliquen y que tu casa esté firme sobre la roca. Por tu atención, muchas gracias.